En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, pues el director de la escuela quiere hacerles a ustedes, padres de familia, una invitación para que, si pueden, si está en sus posibilidades, poner a sus hijos en la escuela, pues que lo hagan. En la entrada de la iglesia estarán él o alguien más de la escuela, por si se quieren registrar o tienen alguna duda o pregunta. Muy bien, pues espero poder sobrevivir con la voz durante toda la semana, porque esta semana tenemos la solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen. Y ya tengo hablando toda la semana demasiado. Quisiera pedirles de favor que si después de la misa no me preguntan nada, para poder ahorrar la fuerza para todo el día de hoy, domingo. Si es una cosa urgente, pues lo pueden hacer, eso no es problema. Pero preguntas que cualquier otra persona les puede contestar, lo pueden hacer. Muy bien. El jueves es entonces la fiesta de la Asunción de Nuestra Señora. Y hay misa el miércoles en inglés a las 5:30 y a las 7 en español. El jueves a las 7 en inglés, a las 12 bilingüe, a las 5 en inglés y a las 6:30 aquí en latín, a las 6:30 de la tarde. Bien, pues tenemos hoy la parábola del buen samaritano en el Evangelio, en este 12º domingo después de Pentecostés. Y dice el Evangelio que un hombre bajó de Jerusalén a Jericó. Y este hombre que baja de Jerusalén a Jericó significa dos personas. El primero, Adán, que baja de la gracia al pecado. Y el segundo, pues es nuestro Señor Jesucristo, que baja del cielo a este mundo para justificarnos. Entonces, en primer lugar, es figura de Adán y es figura de cada pecador, de cada uno de nosotros. Porque cada vez que cometemos un pecado, bajamos, en cierta forma, del estado de la paz o de la ciudad de la paz, que es lo que significa el nombre de Jerusalén, para bajar a Jericó, que es la ciudad de los ladrones, del vicio, de las pasiones, del placer. Entonces, cada vez que se baja de la paz, de Jerusalén, de la gracia de Dios, pues lo primero que se pierde es el gobierno de la razón sobre los instintos, sobre las pasiones. Y por eso dice el profeta Isaías que no hay paz para el pecador. Ahí tenemos el ejemplo de Caín, ¿sí?, que vivió sin paz el resto de sus días, y tenemos el ejemplo de Judas, que lo primero que pierde cuando piensa en entregar a nuestro Señor es la paz. Entonces, lo primero que se pierde al pecar es la paz. Y el Evangelio dice que cayó en manos de los ladrones. Y los ladrones, pues se les llama así a los demonios, a los que nos tientan, a los que nos rodean. La tentación, es por eso que la tentación es una forma de posesión del demonio. Aunque es muy leve, pero no deja de ser influencia seria del mal en el alma de las personas. Entonces, el primer ladrón nuestro es el demonio, porque lo logra por medio de la tentación. Entonces, una vez en compañía de los demonios, ¿qué se puede esperar? El Evangelio dice que lo golpearon y le quitaron lo que traía.
¿Y qué es lo que traemos nosotros cuando vivimos en gracia? Pues traemos principalmente dos cosas: la gracia santificante y segundo, los méritos que hemos ganado con nuestras buenas obras. Y las dos cosas nos las quita el demonio. Entonces, el que posee la gracia santificante es hijo de Dios. ¿Sí? Por eso dice nuestro Señor: el que me ama cumplirá mis palabras, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él y haremos nuestra morada en Él. Y la gracia, como sabemos, pues nos fue comprada con el precio de la sangre de nuestro Señor. ¿Sí? Entonces, nos roba la gracia, nos roba los méritos que hemos adquirido por las buenas obras y nos quita el derecho de ir a la gloria. Entonces, lo dejaron herido, es decir, con el entendimiento y la voluntad heridos, de tal forma que el pecador por sí mismo es incapaz de levantarse y de acudir a la confesión si no es por la gracia de Dios. Entonces, el rescate del pecado se lo debemos a nuestro Señor, el buen samaritano, que es el extranjero del Evangelio. ¿Sí? Entonces, dice el Evangelio que se acercó, le curó sus heridas y vendó sus heridas. Y luego, después, lo subió en su propia cabalgadura. Y esto es muy importante. Dice que se acerca, le cura las heridas y le venda las heridas. En muchos de los casos, muchas de las enfermedades son como una venda para nosotros. Porque al final de cuentas, después de toda una vida de pecado, es lo único que nos detiene de seguir pecando. ¿Sí? Si ustedes se preguntan qué es lo que puede hacer Dios para impedir que la gente siga ofendiéndolo, pues que terminen en el hospital, vendados, impedidos, amarrados. ¿Sí? Después dice que lo subió en su propia cabalgadura. ¿Y cuál es su cabalgadura? Su cabalgadura es su propia humanidad, tal forma que el pecado o el estado de estar medio muertos a un lado del camino, golpeados, heridos, la forma de dejar ese estado es la imitación de Cristo. No es suficiente de ninguna forma que Dios nos perdone nuestros pecados, porque la salud completa la obtenemos por la imitación de Cristo. Sí, por la imitación de Cristo. Y eso es muy importante, porque ¿cuántos de nosotros no quisiéramos que Dios nos hiciera tantos favores? Y el primero de ellos, pues, el perdón de los pecados. Pero nos olvidamos de lo principal, que es acompañarlo a Él en su cabalgadura, en su humanidad, es decir, andar como Él anduvo, hablar como Él anduvo, el querer lo que Él quiere, el amar lo que Él ama, el odiar lo que Él odia, tener sus mismos intereses, sus mismos deseos. ¿Sí? Entonces, eso fue lo más importante que hizo nuestro Señor. El sanarnos de nuestras heridas, de nuestros pecados, es lo más fácil que Él hace con nosotros. Lo difícil es acompañarlo en su cabalgadura, imitar a Cristo. Entonces, dice que lo vendó, lo subió en su cabalgadura y lo llevó a un hostel. Y en el hostel lo cuidó hasta otro día y luego le dijo al dueño que todo lo que él hiciera, él se lo pagaría después. Y el hostel en el que terminó este hombre, pues es la iglesia. La iglesia en este sentido es como un gran hospital
donde todos heridos, porque traemos la herida de un padre criminal que es Adán, entramos a la iglesia heridos para ser curados en la iglesia. Y si ustedes se preguntan, ¿qué es lo que Dios utiliza en la iglesia para curarnos? Pues utiliza todos los remedios. Todos los remedios. Y con esto quiero decir absolutamente todo lo que nos pasa. Sí, sin ninguna excepción. Ya sea que recibamos la comunión, ya sea que nos enfermemos, que caigamos en pecado, sí, ya sea que seamos ricos, seamos pobres, cualquier cosa que nos sucede, como decía Santa Teresita del Niño Jesús unos días antes de morirse, dice, todo es gracia. Para nosotros en la iglesia, todo es gracia. Sí. Si usted dice, bueno, ¿por qué Dios no nos cura sin hacernos la vida miserable? Lo podría hacer, pero el dolor, el sufrimiento, en realidad no es tan difícil como ustedes se lo imaginan. Porque el mal del sufrimiento, del dolor, de la dificultad, no está en la realidad, está en la representación que ustedes hacen del mal. Ese es el problema. Pero tanto si estemos bien, estemos mal, pobres o ricos, enfermos o sanos, recibiendo la comunión o en la cama de un hospital o en medio de la calle, todo es remedio para nosotros. Nadie de nosotros puede decir que nunca ha estado a un lado del camino golpeado, dejado medio muerto por el pecado, porque eso no es cierto. Ahora, no es suficiente con decir, bueno, me voy a confesar, porque aún después de que nos confesamos, hay una curación larga que tiene que tener lugar, que es la penitencia, el pago de la deuda que debemos por el pecado. Entonces, aprovechémonos de poder estar en la iglesia, porque aquí y no en ninguna otra parte recibimos los méritos de Cristo con los que curamos nuestras heridas. Aquí y en ninguna otra parte nosotros recibimos la gracia. ¿Sí? Entonces, aprovechémonos de pertenecer a la iglesia y en segundo lugar de la misericordia de Dios para asegurar nuestra salvación. Huyamos del pecado, de las ocasiones del pecado. Y si hemos caído en el pecado, pues busquemos cuanto antes la confesión. Salgamos de un lado del camino, recuperemos nuestra salud y continuemos el camino que aún nos toca por recorrer. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.